Bueno, Dale. buenos días a todos. Vamos a Buenos dar días. comienzo a la defensa de la tesina de Franco Sbaccha, titulada Revisión bibliográfica sobre urolitiasis canina, su camino diagnóstico, tratamiento y profilaxis. Ofició como tutor Marcelo Catalano, como directora Sofía Martínez y en carácter de evaluadora Verónica Gutiérrez. Bueno, Franco, tenés 30 minutos para la defensa. Adelante. Listo. Excelente. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la presentación de mi tesina que aborda sobre una revisión bibliográfica acerca de urolitiasis canina, su camino diagnóstico, tratamiento y profilaxis. Para comenzar me gustaría explicar cómo está formado un urolito. Un urolito está formado principalmente por su nido y el cálculo, su cubierta. Que el nido está formado por un 5% de lo que es el urolito en por sí y corresponde a la matriz orgánica. Y el cálculo son cristales que se van agregando al mismo y es un 95% del mismo. La urolitiasis en la clínica diaria tiene una prevalencia baja, del 1,5 a un 3%, aunque si hablamos de consultas referidas al tracto urinario inferior, corresponde al 18% después de las infecciones urinarias y las alteraciones prostáticas. Y algo que me gustaría aclarar antes de empezar es que la litiasis urinaria no es una enfermedad específica y no debe ser considerada como el final del proceso diagnóstico, sino como el comienzo, porque muchas veces la formación de los urolitos se puede ver alteraciones genéticas o alteraciones metabólicas y por lo tanto tenemos que averiguar qué tipo de urolito está presente. Por eso, a partir de ahora voy a hablar del camino diagnóstico, de cómo, de cómo ciertos datos nos pueden aportar cómo llegar al diagnóstico de la urolitiasis a través de la reseña, anamnesis, examen objetivo general, particular, hallazgo de laboratorio y diagnóstico por imagen, y a su vez con estos datos podemos orientarnos a qué tipo de urolito está presente, en el caso de que no podamos hacer un análisis del cálculo. En el caso de la reseña vamos a hablar sobre la especie, raza, sexo, edad, tamaño y peso corporal. La especie canina ya de por sí tiene una orina sobresaturada. Entonces, al haber una alta concentración en la orina, los cristales están en contacto entre sí y precipitan. Entonces, es un factor predisponente ya de por sí la raza canina. También hay ciertos promotores de la cristalización que lo que hacen es estimular la precipitación de estos cristales, que esto va a depender de cada tipo de urolito. Y bueno, el pH de la orina común de los caninos es entre 6 y 7, y esto más adelante vamos a ver de cómo, si el pH es alcalino o ácido, predispone a la precipitación de los cristales. Con la raza se vio que en un estudio realizado en el Centro Urolítico Canadiense, donde se analizaron más de 75.000 muestras, en el caso del urolito de oxalato cálcico, se vio que se daba en razas pequeñas, como es Lhasa Apso, Schnauzer miniatura, Pomeranian y Yorkshire Terrier. Este estudio abarcó alrededor de 14 años o 16 años, por lo que se vio un aumento de este tiempo de urolitiasis oxalato cálcico más que de struvita, donde en el pasado era diferente, era más de struvita que oxalato cálcico. Y en el caso de la Schnauzer miniatura me gustaría aclarar algo. Ellos tienen un problema congénito en el cual tiene un defecto en ese gen, en el que aparece en pantalla. Ese gen lo que se encarga es del transporte de estroncio y calcio a nivel renal. Y ocurre una falla en la reabsorción del mismo, de estroncio y calcio. Por lo tanto, va a haber un aumento a nivel urinario de estroncio y calcio y predispone a la precipitación del oxalato cálcico. En el caso de la urolitiasis de struvita, también ocurre en razas pequeñas, como son el pequinés, el pug y el shih tzu. Con la urolitiasis de urato se vio que se daba mucho en los perros dálmatas, y es un alto porcentaje. Como puede ver en pantalla, de 991 dálmatas que se han analizado, el 94% tenía urolitiasis de urato. Y esto no es casualidad, debido a que ellos también tienen una mutación en un gen específico
que se encuentra a nivel hepático, que se encarga del transporte de ácido úrico. El ácido úrico se debe transformar en alantoína, que es un componente hidrosoluble, que el cual puede ser excretado fácilmente a nivel renal y no forma urolitos. Pero en los dálmatas, ese gen tiene una mutación que no puede ser transportado hacia el interior del hepatocito. Por lo tanto, a nivel sérico y a nivel urinario, los niveles de ácido úrico son muy elevados. Algo similar ocurre con los bulldog inglés, pero en menor cantidad. En el caso de los Schnauzer miniatura y los Yorkshire Terrier, en pantalla se ve que el porcentaje es muy bajo de la urolitiasis urato, pero ellos estuvieron más asociados a otro problema congénito que es el Jung-Portakaba, el cual también hace que haya niveles muy elevados de ácido úrico y tengan urolitiasis urato, ¿no? Después hay otros urolitos menos comunes, como el fosfato cálcico, que también se da en razas pequeñas, pichón frisé, papilón, lazo apso, pomeranian. Y con lo que respecta a las razas grandes, se vio más asociado a urolitiasis de cistina, como es el caso del mastín napolitano, terranova y galgo escocés. Con lo que respecta al sexo, hay claras diferencias anatómicas a destacar, como es el caso de la uretra. Las hembras, al tener una uretra más corta y más distensible, son menos propensas a la urolitiasis, con lo que respecta a los machos, que los machos tienen dos tipos de uretra, la uretra pélvica y la uretra peniana, y en esa transición hay un estrechamiento de la uretra, y es ahí a nivel de la uretra pélvica donde ocurre la mayor cantidad de urolitiasis, la mayor cantidad de obstrucciones, ¿no? En este estudio, que se puede ver en pantalla, se ve cómo en la gran mayoría de los machos ocurre la urolitiasis. En el caso de las hembras solamente se vio en urolitiasis de estrubita y de cálculos mixtos, los estrubita principalmente asociados a infecciones a nivel urinarias, y este estudio destacó que la urolitiasis de estrubita y oxalato cálcico se dio más en perros enteros que en castrados, y es un buen dato para que se siga castrando a los animales, ¿no? Después, con lo que respecta a la edad, se han extraído urolitos aproximadamente entre los 3 años y medio y 7 años. Pero con lo que respecta a los jóvenes, se han extraído principalmente urolitos de estrubita y de urato, mientras que en adultos se han extraído urolitos de oxalato cálcico. Y con lo que respecta al tamaño y peso corporal, hay un estudio muy interesante donde se han analizado dos razas, labrador retriever y schnauzer miniatura, una raza mediana y una raza pequeña, donde se vio que el volumen de orina producido, mililitros por kilogramo de peso corporal por día, en los schnauzer miniatura, una raza chica, era mucho menor que en los labradores retriever. También el número de micciones era menor. Y esto se asoció con la urolitiasis oxalato cálcico, debido a que está más concentrada la orina, ¿no? Bueno, con lo que respecta a la anamnesis, podemos evaluar la antigüedad de datos, ¿no? La pretérita o remota, lo que sería la predisposición racial, un poco lo que estábamos hablando de las razas recién, de cómo la herencia de genes puede predisponer a la urolitiasis, y el motivo de consulta actual por el que llegaría el propietario sería porque el animal tiene polaquiuria, disuria estranguria, hematuria o signos de una falla renal, ¿no? Ya de una uremia elevada, anorexia, decaimiento, vómitos, postura antiálgica. Y algo que me parece importante preguntar al momento de la anamnesis es cuántos animales tiene, porque según la alimentación y el consumo de agua que tiene, puede ser que no estén desarrollando signos de obstrucción, como es el caso de que presente polaquiuria, disuria, hematuria, pero si tiene una alimentación de baja calidad o un bajo consumo de agua, es muy probable que puedan desarrollar urolitiasis los otros animales de la casa. Bueno, después al momento de que el paciente llegue a la clínica, haríamos un examen objetivo general, donde evaluaríamos a distancia y proximal, evaluaríamos todos estos datos, donde lo que más nos llamaría la atención en el caso de una urolitiasis sería una postura antiálgica debido a una falsa sifosis. Para eso nos pasaríamos a un examen objetivo particular, donde haríamos una palpación renal bimanual en estación para detectar variaciones de volumen y forma, variaciones de superficie y variaciones de consistencia.
Esto principalmente para detectar fallas secundarias, ¿no?, que se puede ver a la urolitiasis, como es el caso de una hidronefrosis. Si nosotros sospechamos de una hidronefrosis, vamos a ver que, por ejemplo, la superficie del riñón es lisa, y en el caso de una hidronefrosis, la superficie del riñón la vamos a palpar como un riñón bovino, ¿no? Después la consistencia también va a tener una consistencia más fluctuante, en cambio debería ser firme, y un volumen sería un volumen mucho mayor al volumen normal del riñón. Y también podemos palpar, a través de una palpación-presión, variaciones de sensibilidad, como se muestra en la imagen, donde en el caso del riñón, el parénquima renal carece de sensibilidad. Así que solamente se va a apreciar variaciones de la sensibilidad cuando haya una distensión a nivel de la cápsula renal o a nivel de la pelvis renal. Después, deberíamos hacer análisis de laboratorio, ¿no? Principalmente un análisis de orina, destacando el análisis físico, químico y análisis de sedimento. Y, en el caso que se pueda realizar, un cultivo. Y también hemograma y bioquímica sérica para ver el estado del paciente. El análisis de orina, principalmente haremos un análisis químico para evaluar el pH y la densidad. Esto nos va a aportar valiosos datos para determinar qué tipo de urolito está presente. Como pueden ver en pantalla, los urolitos de struvita y fosfato cálcico precipitan en una orina alcalina, mientras que los demás precipitan en una orina ácida. Y otro factor a analizar es el sedimento, donde podemos encontrar varias cosas en el sedimento, pero nosotros nos vamos a centrar en los cristales. Es importante que al momento de analizar la orina sea en el momento. No debe ser refrigerada ni analizada el otro día, ya que puede dar falsos positivos, porque los cristales pueden precipitar y no es nosotros lo que queremos eso. Así que debe ser al momento de la extracción hacer el análisis de orina completo. Los cristales se pueden ver de esta manera. Struvita, oxalato cálcico, cistina y biurato amónico son los cristales que se encuentran en mayor cantidad, ¿no?, en los caninos. Y podemos tener cristales atípicos como el fosfato cálcico, la xantina y demás. Aunque la cristaluria es un hallazgo muy importante, solamente sugiere una sobresaturación cristalina y no nos confirma la presencia de urolitos. Para confirmar la presencia de urolitos en el paciente, lo que debemos hacer es un diagnóstico por imagen, como vamos a ver a continuación. Pero antes de llegar a eso, quisiera aclarar otro hallazgo que podemos encontrar en el análisis de laboratorio. Como en la hematología podemos ver anemia debido a una uremia elevada, y en la bioquímica sérica podemos encontrar otras alteraciones, como es una hipercalcemia. Una hipercalcemia nos puede llevar a una urolitiasis de oxalato cálcico, o como también una alteración hepática, ¿no? Niveles elevados de ácido úrico que pueden ser por un problema genético, como es en el dálmata, o por una derivación portosistémica. Y otros hallazgos que nos van a dar, que vamos a ver la función renal, cómo se encuentra. Vamos a ver azotemia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia y acidosis metabólica. El diagnóstico por imagen, lo que vamos a hacer es definir el número y localizar los cálculos, que se puede encontrar en vejiga y uretra, o en riñones y uretres. Pero nosotros vamos a encontrarlo en mayor cantidad en vejiga y uretra, aunque en riñones y uretres pueden estar, pero en muy baja cantidad. ¿Y qué métodos vamos a usar para esto? Vamos a utilizar la radiografía, ecografía, citografía de doble contraste y cistoscopía. La radiografía nos puede aportar datos muy valiosos para diagnosticar, a su vez, de dónde se encuentra el urolito, sino sospechar de qué tipo de urolito está presente. En este cuadro se puede ver cómo, según el contorno superficial, la forma, el número y el tamaño que pueda tener el urolito, a su vez como su radiodensidad, podemos llegar a suponer qué tipo de urolito está presente. Y también es importante, como primera elección, realizar una radiografía en vez de una ecografía, ya que la radiografía nos aporta datos más valiosos.
y a su vez podemos llegar a lugares que en la ecografía sería más difícil, como es el caso del uréter y la uretra. Pero hay ciertos casos que la radiografía no nos va a servir, como es el caso de urolitos radiolúcidos, que pueden ser urato de amonio, cistina y santina, y esta es una técnica que tiene una alta sensibilidad y una baja tasa de detección de falsos negativos. Como pueden ver en pantalla, en un mismo paciente se le realizó una radiografía en la imagen de la izquierda, donde no se puede ver absolutamente nada, se ve un paciente normal, y en la citografía doble contraste de la derecha se puede ver un gran urolito de urato, secundario a un shunt portosistémico en un Pomeranian macho. En el caso de que ninguna de estas técnicas no haya llegado a un diagnóstico, podemos optar por una cistoscopía, que es una herramienta de diagnóstico y una herramienta de tratamiento, como vamos a ver más adelante, que nos sirve para evaluar todo el tracto urinario inferior. En este caso utilizaríamos una cistouretroscopía para visualizar cálculos radiolúcidos en la uretra distal. Como contraindicación, como un problema sería, necesitamos anestesiar al paciente y está contraindicada en caso de pacientes con coagulopatías por el riesgo anestésico que conlleva. Y bueno, no se debe hacer en caso que hayamos realizado una cistotomía reciente o una uretrotomía. Una cistoscopía, una imagen cistoscópica, se vería así. Esta es una imagen de la vejiga, donde se puede ver claramente los urolitos, y acá a la derecha, no sé si llegan a ver, se ve la desembocadura de un uréter. Es una imagen muy clara y una muy buena herramienta. Una vez que hemos diagnosticado la urolitiasis, debemos extraer estos urolitos. ¿Y cómo se pueden extraer? Se pueden extraer a través de técnicas mínimamente invasivas, como es el caso de la urohidropropulsión, litotricia láser intracorpórea, cistolitotomía percutánea o por una disolución médica. O podemos optar por unos métodos convencionales como es la resolución quirúrgica, a través de una cistotomía, uretrotomía o uretrostomía. La urohidropropulsión consiste en extraer urolitos de muy pequeño tamaño, de 10 milímetros en hembras y a 1,3 milímetros en machos. La técnica consiste en primer lugar, localizar el urolito. Una vez que lo hemos localizado, introducir el dedo para comprimirlo y de esa manera introducir una sonda según el diámetro de la uretra del paciente y ahí inyectar un líquido que tenga una solución 1 a 1 entre acuoso y lubricante. Una vez que hemos sentido distendida la uretra, soltamos el dedo y hacemos que el urolito se dirija a la vejiga. En caso de urolitos muy pequeños, lo que podemos hacer es poner el paciente de modo vertical y hacer presión en la vejiga para que éste lo expulse a través de micciones. En caso de urolito de mayor tamaño, vamos a optar por otras técnicas, como es la litotricia láser intracorpórea, la cistolitotomía percutánea o una cistotomía. Esta técnica, la urohidropropulsión, se encuentra contraindicada en obstrucción uretral, ¿no? Si el urolito no avanza, hay que discontinuar la técnica y pasar a otras técnicas como las que nombré anteriormente, o en caso de lesiones vesicales, o si se ha realizado una reciente cistotomía. La litotricia láser intracorpórea es una técnica muy interesante que permite fragmentar urolitos de gran tamaño. Es 100% efectiva en la remoción de urolitos de la uretra y requiere el uso de la cistoscopía. Como pueden ver acá en pantalla, en este videito, se ve cómo se realiza la técnica. Ahí se ve un urolito a nivel vesical y la técnica consiste en dar un rayo láser a cierto voltaje de Joule y se van a ir fragmentando estos urolitos. Una vez que se encuentran fragmentados, hay que extraerlos y se pueden extraer a través de una canastilla, ese aparato que aparece en pantalla, o a través de la técnica de urohidropropulsión. Pero es una técnica que está contraindicada en perros machos pequeños, en perros que pesan menos de 4 kilos.
Para ese caso, vamos a optar por una ciscolitotomía percutánea. Esta técnica consiste en abordar la pared abdominal, pero una incisión muy pequeña, de 1,5 centímetros a 2. Se aborda, el paciente está en decúbito dorsal, y lo que vamos a hacer es abordar a nivel de la línea alba y abordar la vejiga. En el caso anterior, entramos por la uretra. También requiere cistoscopía, y la técnica se vería así. Ahí se ve cómo se fragmenta el urolito a través del método percutáneo. Es una técnica que se puede utilizar en animales muy pequeños, animales muy grandes. El diámetro del urolito también es muy variable, urolitos muy pequeños hasta urolitos grandes, ¿no?, de 30 milímetros. Y en este caso la extracción de fragmentos se realiza a través de una canastilla. Después, otro método que podemos utilizar es el quirúrgico, pero hay que tener en cuenta que en estudios realizados, la cistotomía y la uretrotomía presentan una alta recurrencia de urolitos. En estos estudios lo que se ha realizado es, después de la técnica quirúrgica, se han realizado radiografías en el post-quirúrgico y se han visto muchos urolitos residuales. Pero hay una técnica que es interesante tenerla en cuenta, que es la uretrostomía, en aquellos urolitos que son muy recurrentes. Lo que sí hay que controlar posibles infecciones bacterianas, ya que la uretra va a estar abocada al exterior. En este estudio realizado por Clarisa Catalano de la facultad, se ve cómo el paciente ha evolucionado y la verdad que la herida se ve muy bien. Y la calidad de vida del paciente es mucho mejor. Una vez que hemos extraído el urolito, debemos analizar el cálculo. El análisis se debe hacer desde el núcleo hacia la periferia, ¿no?, para evaluar la litiasis, la historia de la litiasis, ¿no? Se debe enviar el urolito entero, si es posible, si no, bueno, un fragmento, pero en lo posible enviarlo. Y hay que tener en cuenta que muchos cálculos son urolitos puros. Un urolito puro se considera cuando tiene más del 70% de un mismo mineral, pero hay un pequeño porcentaje que puede ser mixto. En el caso que sea mixto, la profilaxis debe orientarse al núcleo. Hablando de profilaxis, la principal medida para la profilaxis de la urolitiasis es diluir la orina, como una medida general. Y esta dilución de orina debe ser menor o igual a 1020. ¿Cómo se logra esto? Bueno, a través del uso de dietas húmedas, un porcentaje mayor del 60%, o adicionar agua a las croquetas. En un estudio se demostró que para adicionar agua a las croquetas debe ser una relación de 1,5 tazas de agua a 1 taza de croquetas. O sea, es un nivel elevado que muchas veces el paciente no lo acepta, pero con acostumbramiento y de a poco lo puede llegar a aceptar. O si no, se puede adicionar sodio a la dieta para estimular la ingesta de agua. Este nivel que aparece en pantalla, 3,2 gramos de sodio cada 100 kilocalorías de energía metabolizable, es un nivel aceptable que no trae alteraciones consecuentes, como es un aumento de la presión arterial. En el caso de que nosotros hayamos detectado qué tipo de urolito está presente, vamos a utilizar ciertos fármacos para cambiar el estado químico de la orina, lo que va a evitar la precipitación y además, precipitarlos. En el caso de los uratos, nosotros lo que vamos a utilizar, en el caso de la urolitiasis urato, que es congénita, vamos a utilizar este fármaco que es el aropurinol, que es un inhibidor de la xantina oxidasa. Esto lo que haría es aumentar los niveles de xantina, ¿no? Porque el ácido úrico proviene de lo que serían las purinas. Las purinas se van degradando en purina, xantina, y después de las xantinas, el producto metabólico es el ácido úrico. Si nosotros inhibimos la xantina oxidasa, va a haber menor cantidad de ácido úrico, pero hay que tener cuidado en que si la dosis es muy alta de alopurinol, podemos tener urolitiasis de xantina. Entonces es recomendable, después de utilizar este fármaco,
hacer un análisis de sedimento para ver qué cristales encontramos. También hay que alcalinizar la orina porque el urato precipita en orina ácida. Caso contrario, son los ureolitos de struvita, donde nosotros tenemos que acidificar la orina. Acidificar la orina y en el caso de encontremos infecciones bacterianas, dar el antibiótico apropiado, después de realizar, ¿no?, el cultivo y antibiograma. En el caso del oxalato cálcico, lo que vamos a utilizar es un quelante de iones, que es el citrato de potasio, que a su vez es alcalinizante. Y en el caso de la cistina, lo que vamos a utilizar es la tiopronina, que es un fármaco que se conjuga con la cistina y evita que haya una alta cantidad de cistina a nivel urinario. Pero hay urolitos, que no se pueden disolver, como es el caso del fosfato cálcico y el sílice. El fosfato cálcico ocurre principalmente por desórdenes metabólicos, donde va a haber una hipercalciuria y un pH alcalino elevado, que se puede ver principalmente a un hiperparatiroidismo y a una hipercalcemia, de la cual esa hipercalcemia nosotros tenemos que llegar al diagnóstico de por qué está ocurriendo. Y los urolitos de sílice, para finalizar, son urolitos que son muy pocos comunes en los caninos y se pueden deber a un alimento, a dar alimento que tenga arroz, que tiene altos niveles de sílice, a la conducta de pica, de comer suelo, y los suelos arenosos tienen altos niveles de sílice, o el consumo de agua corriente en aquellas zonas volcánicas que también tienen elevados niveles de sílice. Lo que se recomienda en este caso es dar agua embotellada en vez de agua corriente. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por escuchar.